Hola, yo soy Robert Barriger y soy padre, soy pastor, fundador de Camino de Vida. Ahora disfrutando la vida con mis nietos y este es mi testimonio. En su libro Filtros, usted abre la obra con una frase que dice: tus decisiones determinan tu destino. ¿Qué fue lo que lo llevó a usted a decidir, junto a su esposa, emigrar en 1983 desde California a Perú, junto con 2 pequeños hijos, a llevar adelante la obra? Cuando nací de nuevo, yo fui parte de un grupo de surfistas y que llegó de ser conocido como el equipo de Shepherd. Pero cuando me entregué a Cristo, fui a una iglesia y una anciana ahí siempre me hablaba que lo más difícil que uno puede hacer en la vida es ser misionero. Yo sentí que viejita me retó la hombría y dije, ok, lo voy a hacer. Estudiamos en un seminario donde conocí a mi esposa y fuimos a un viaje misionero. En el año 78 era mi primera visita al Perú. Y la verdad me enamoré con el país y simplemente oré y dije, Señor, si me envías al Perú, daré el resto de mi vida a esta nación. ¿Y tenía razón esta abuelita, lo que dijo era de lo más difícil? No, la verdad amo el Perú, amo la cultura latina, amamos la comida demasiado, pero la gente son amables, es un país lleno de riqueza y no encuentro que ha sido difícil. A veces hay personas que nos dicen, pero ¿qué sacrificio han hecho de dejar Estados Unidos y mudar al Perú? ¿Y de qué sacrificio? ¿Sacrificio? ¿Dónde estaría yo si no fuera por Jesús? Este no es ningún sacrificio. Amamos lo que hacemos. Y cuando se pregunta por qué Perú, ¿qué respuesta hay? Era la puerta que Dios abrió y sentimos lo que estaba delante de nosotros. Es esta puerta. Es la oportunidad. Muchas veces yo digo, soy más oportunista de estratega. No fue a estudiar dónde voy, cuál me quedaría mejor. Simplemente era la puerta que Dios abrió y sentí que así sea, así vamos a estar. ¿Y qué fue lo que más se le dificultó a ese misionero veinteañero, con su esposa, con sus pequeños hijos, al llegar a un país y en un tiempo muy particular, ¿no? Porque era tiempo en Perú de una crisis económica muy grande, social, había terrorismo con Sendero Luminoso? ¿Qué fue lo que en ese contexto más se le dificultó para instalarse con su familia? Cuando nos mudamos al Perú, literalmente fuimos con 7 maletas pequeñas porque no sabíamos qué podría ser más grande, 2 bebés. Y en los primeros años no había mucha violencia, había mucha pobreza. Pero la violencia en lo que es el terrorismo, la guerra, conflicto interno, llegó los años, 2 o 3 años después. Y sí fue un tiempo curioso. Al principio el conflicto fue lejos, es decir, fue en la sierra, la selva, pero cada día llegaba más y más a Lima. Y llegamos en los años 88, 89, ya se escuchaban las bombas. Se veía personas directos sufrir. Yo en este tiempo estuvimos iniciando una iglesia y un total de 7 hombres de la iglesia murieron por Sendero. ¿Consideró volver en ese momento a su país? No. De hecho, decidimos quedarnos. La embajada de Estados Unidos alertó a todos los americanos a salir del Perú, pero sentía, ¿cómo puedo yo salir y la gente de esta iglesia que está recién formando no pueden ir? Entonces, si soy su líder, tengo que quedarme con ellos.
¿Y en alguna situación de riesgo les tocó como iglesia frente a lo que estaba sucediendo? Sí, siempre hemos sido, desde nuestro nacimiento de la iglesia, una iglesia que atendía la necesidad social del pueblo. Desde llegamos, comenzamos a repartir ropa, alimentos a la gente necesitada, a veces clínicas médicas, tomamos médicos, los juntamos y fuimos a un pueblo. Y el sendero al principio nos mandó una nota diciendo, deja a la gente solo, que ellos salgan de su pobreza, no, pero sin ti. Pero luego, en la obra social que hacíamos, construimos un hogar de niños, un orfanatorio. Y cuando construimos el hogar, había muchos en estos años, hablo de 89, 90, muchos niños huérfanos por el conflicto interno del Perú. Y en este tiempo había un pueblo en la selva peruana, un tribu se llama los Ashánicas, que fueron brutalizados por el sendero. El sendero entró a los pueblos, raptó a los niños de 8 o 10 años y los entrenaba a ser terroristas. Y cuando uno de los jefes de este pueblo me habló diciendo, ¿puedo llenar este hogar con niños de mi tribu? Yo dije, es que tengo una lista larga de gente de Lima. ¿Cómo puedo recibir gente de la celda? Y cuando él me contó la historia de cómo raptaron los niños, cómo a veces mataron los niños frente a otros niños, para que estos niños ya sea desensibilizados y los convierta en pequeños terroristas. Cuando escuché la historia, yo solo dije, mira, yo recibo todos los niños que me envían. Y unos meses después recibí lo que era telegrama, estamos hablando antes de email, antes de... Sí, mucho tiempo atrás, sí. Sí, recibí un telegrama de la selva que había 20 niños en un bote llegando de su pueblo en la selva, que habían rescatado a estos niños. Y no decíamos a nadie que venían estos niños. Pero un día el hogar de niños todavía estaba en construcción y cada sábado yo iba al hogar, mayormente a pagar los que estaban trabajando construyendo el hogar de niños. Pero este sábado no llegó dinero, no tuve dinero para pagarlos y yo lo único que hice es lo que hizo Jorge Müller, un hombre de referencia de fe, ciclo pasado. Fui a mi casa y oré todo el día esperando a que alguien toque la puerta con dinero o algo. Nunca nadie tocó la puerta. Era el primer sábado que no llegué al hogar para pagar el sueldo. A las 5 de la tarde yo recibo una llamada del hogar de niños y solo dije, perdón, no he llegado, el dinero no llega, pero dile a los trabajadores que pronto le vamos a pagar, por favor, que sigue, porque los niños están en camino. Y el director del hogar me dijo, no has venido, no, gracias a Dios que no viniste. Y le dije, ¿por qué? Porque el sendero estaba en la puerta esperándote todo el día. Me querían raptar. Y cuando no llegué, tomaron uno de los trabajadores, lo golpearon y le enviaron con un mensaje. Y el mensaje fue, si hemos matado a los padres de estos niños, vamos a matar a los niños y vamos a matar al pastor por traerlos. Por parte de Sendero Luminoso había algún objetivo en particular respecto a la iglesia, ¿no? Ellos, es que la iglesia fue la institución que no se fue. Estaban en pueblos alejados y el gobierno se fue, la iglesia católica se fue, pero la iglesia evangélica permaneció. Entonces hay muchas iglesias y muchos evangélicos que fueron mártires. Y desde esos comienzos que han tenido tantos desafíos y que también fueron en cierta medida tan humildes, ¿no? Porque eran un puñado de hermanos iniciando una congregación,
¿Cuál ha sido la clave del crecimiento? Porque hoy por hoy Camino de Vida es una iglesia muy numerosa en Lima, referente no solamente para el país, sino para toda la región. ¿Cuál ha sido la clave de ese crecimiento sostenido? No tengo idea. Muy buena respuesta. Yo nunca asistí a una iglesia grande. Nunca asistí a una iglesia tan grande como es Camino de Vida. Nunca había pastoreado una iglesia grande. Yo venía de una iglesia pentecostal pequeña, ah, que en su momento más glorioso llegó a 300. Pero el Perú, la necesidad, la pobreza, la violencia hizo que había un pueblo que buscaba a Dios y la iglesia seguía creciendo. Y cuando la iglesia crecía, simplemente tuve que aprender, pero amamos la iglesia y nunca lo hubiera hecho de otra forma. Amo lo que hacemos. ¿Y cómo encontró la juventud peruana en aquellos comienzos, ¿no? de Camino de Vida? Porque en sus propias palabras, por aquel entonces era el gran ausente en la iglesia, la juventud. Sí, cuando llegué al Perú en el año 83, el porcentaje evangélico, es decir, nacido de nuevo, fue menos de 1%. No había jóvenes, no solo en la iglesia donde yo congregaba, pero en ninguna iglesia. Y la gente me decía, es que aquí es diferente. Pero yo vengo de lo que se llama la Revolución de Jesús. Y yo sabía que los jóvenes, yo podría traer jóvenes a la iglesia. Y fui a varias iglesias y les dije, déjame, yo puedo llenar tu iglesia con jóvenes. Y me decían, no, no funciona aquí, Y me cansé que la gente me diga, no funciona aquí. Eran iglesias muy tradicionalistas. Muy tradicional. Sí, en este tiempo, el joven que no tenía corbata no puede entrar a la iglesia. Mujer con pantalón no entra a la iglesia. Entonces, yo dije, no, los jóvenes de afuera no visten corbata, no viste, las mujeres, chicas usan pantalón y zapatillas, ¿no? Entonces, yo dije, ¿puedo llenarlo? La gente decía, no, no funciona aquí. Y sentí por fin que Dios me habla y me dijo, muéstralos. Y comencé juntando un grupo de jóvenes y Camino de Vida literalmente comenzó con un pequeño grupo de jóvenes. Había un amigo que tenía otro amigo que era dueño de una estación de radio. En estos años 80 era una de las estaciones de rock importante en Lima. Y fui un día y almorcé con el dueño de Radio Miraflores. Y le dije de casualidad, hay otro músico rock que tiene un mensaje y él dijo, déjame escucharlo. Y lo dejé escuchar algunos cassettes en estos tiempos de rock cristiano. Y a mi sorpresa me dio 1 hora diario gratis en su estación para presentar rock cristiano con un mensaje. Entonces, ¿Y qué música pasaba en aquel momento? nunca pensé en Petra ni en Stryper. Me quedé con Immigrants, ¿no? Okay. Y a Stryper y Petra fue muy fuerte por ellos. Pero comenzamos con rock suave y obviamente la iglesia evangélica me satanizó, pero los jóvenes comenzaron a escuchar. Y tanto así que le gustó el dueño del radio, terminó dándome 7 horas diario gratis. Y un día había un grupo de rock. Sí, era un rock subterráneo, punk, lo que llamamos, que tenía sus seguidores locales. El grupo se llamaba Náusea. Lindo nombre. Lindo nombre, ¿no? Pero había un grupo de seguidores locales que les seguía y un día una señora llama y dice, ¿puedes hablar con mi hijo? Es el cantante de Náusea. Dije, claro que sí. Y hablé con él, se llamaba Ricardo, y le hablé mi testimonio. Él termina aceptando a Jesús y en una semana tenía todo Náusea en la sala de mi casa. Y miré a estos muchachos y yo dije, estos jóvenes no puedo enviar a ninguna iglesia, no lo van a recibir. Menos con ese nombre. No, con este nombre y su vestimenta. Y yo dije,
Como los gana es como los mantiene. Entonces, Camino de Vida comenzó con náusea. Pero cambiamos el nombre a Osana y lo llevamos a diferentes colegios, contaron su testimonio y Camino de Vida comenzó con un mover de jóvenes. ¿Y cómo influyó su propia juventud, ¿no? En su forma de ver a los jóvenes? Porque también usted sabe lo que es ser un ausente siendo joven en la iglesia, ¿no? Sí, yo no vengo de un hogar cristiano, vengo de un hogar disfuncional. Mi padre se fue de la casa cuando tenía 6 meses de edad, nunca fue parte de mi vida, no sabía cómo era él, ¿Nunca se logró vincular con él? nunca, bueno, después de conocer a Cristo lo conocí, pero era más de curiosidad al verlo porque no sentía afecto por él, era un ausente en mi vida. Pero tuve una madre que nos criaba con mucho cariño, pero muy humilde, muy pobre. Me junté con los amigos equivocados y me fui. Vivía en un garaje en la playa. Mi único deseo en este tiempo era surfear. Era parte de un grupo de tablistas, surfistas. Y un tiempo Dios se movió con la revolución de Jesús. Alguien me invita a un concierto. Al principio dije, concierto, ya vamos. No, este concierto es una iglesia. Y dije, en la iglesia un concierto. Un recital dentro de la iglesia. Y yo dije, no quiero escuchar a una abuela tocando órgano, ¿no? Y él dijo, no, es rock. Y yo dije, ¿rock en la iglesia? Ok, vamos. Y fui y entregué mi vida a Cristo. Y yo vi los inicios de lo que se llama la revolución de Jesús. Estuve en la carpa de Calvary Chapel, en la playa de estacionamiento, cuando Love Song y todos ellos, Chuck Smith, estaban ahí. Yo vi cada viernes en la noche los conciertos, cuando llegaba 50, 100 hippies dejando droga en el altar y aceptando a Jesús y la transformación. Entonces, cuando llego al Perú, yo dije, lo que vi va a funcionar aquí. O sea que su primer campo misionero fue la playa. Sí. La verdad, Dios movió en los garajes donde vivía. Todos llegaron a conocer Cristo, todos fueron a la iglesia. Y ahora todos son misioneros, pastores y líderes en la iglesia que eran hippies en ese tiempo. Cuesta trabajo, viéndolo hoy en día, imaginarlo de joven, con esa cultura así hippie y tan cerca del mar, surfeando. Sí, créeme, tenía pelo. Y era largo. ¿Y cuál es el potencial generacional que usted ve en los jóvenes y los adolescentes, ¿no? Que ellos le pueden aportar a la iglesia? Digo, en sus tantas charlas pastorales y en sus predicaciones y también incluso en los frutos de Camino de Vida, se nota que usted tiene una carga y una visión dirigida hacia los jóvenes. Mira, una iglesia sana no es una iglesia de pura gente grande o anciano, ni es una iglesia de puro joven. Una iglesia sana es una iglesia generacional, donde toda la familia está juntos. Pero el enfoque siempre tiene que ser la siguiente generación. A veces digo, hasta anuncié un día en la iglesia, estoy dispuesto a sacrificar una generación para alcanzar la siguiente. Obviamente la gente grande se ofendía al principio, pero cuando les dije, estos jóvenes te necesitan. Vienen de hogares disfuncionales, vienen de situaciones difíciles y necesita ver un modelo de familia sana. Entonces ayúdame a alcanzarlos. Si hablamos de este enfoque generacional y esta carga que tiene por transicionar, justamente su experiencia con sus hijos, con Taylor, que ahora está al frente de la iglesia, el Camino de Vida, con Jenna, que ahora está abriendo un campus en Orlando, hay claramente un ejemplo familiar en eso. ¿Qué consejos les ha dado en este nuevo tiempo para sus vidas? Primero, cuando eran pequeños, nunca les obligué a seguir nuestros caminos. Mis hijos solitos se han elegido seguir los caminos que hemos tomado. Había un tiempo que yo pensé que Taylor, mi hijo, iba a seguir lo que es su pasión, diseño gráfico o arquitectura.
Mi hija por largo tiempo no sabía cuál camino iba a escoger, pero que ellos de su propia voluntad han elegido seguir nos alegra. Que ellos ahora pueden seguir en el ministerio con nosotros más. Como dice Taylor y yo, Taylor es mi hijo, ha sido mi hijo, mi mejor amigo. Disfrutamos hacer la vida juntos, ver deporte juntos. Pero ahora no solo yo fui su pastor, pero ahora él es mi pastor y sigue siendo mi mejor amigo. Qué bueno. Entonces, disfruto este tiempo de la vida. Transicionamos la iglesia hace poco a él y fue la cosa más natural. No había un shock en la iglesia, no había un éxodo de gente mayor. Seguía la iglesia como nada. ¿Y cómo fue ese momento? Hermoso. No es sorpresa, veníamos Taylor y yo hablando de esto mucho, años hablando de esto. Es más como yo vi en el liderazgo, le dije, si quieres la iglesia te doy. Él siempre me decía, no papi, trabajamos bien como estamos. Estamos trabajando bien. Creo que a él le gustó tomar decisiones y que yo sea responsable. Le gustó que la gente dice, si el pastor Robert lo dice, lo hacemos. Si el pastor Taylor lo dice, donde dice en la Biblia, ¿no? ¿Pasa mucho eso? Sí, pero llegué el año pasado, 2023, y solo sentí en mi corazón, ya es tiempo. Ya es tiempo. ¿Y cuáles fueron los indicadores? Sentí que era el tiempo. Hablé con mi esposa y ella dijo, estaba orando también por este tiempo y ambos sentimos que era el tiempo. Ahora, hay también una enseñanza que Taylor y yo hemos hablado de esto. Es que muchos transicionan el ministerio o su trabajo pastoral como un patriarca y otros como un monarca. La diferencia es que el monarca, un rey, entrega el reino a su hijo cuando muere. Y si entrega el reino a su hijo cuando muere, nunca el rey disfruta del éxito de su hijo. El patriarca, el ejemplo que vemos en la Biblia de Abraham, Isaac y Jacob, es que Abraham puso su tienda al lado de de Isaac 40 años. Y él veía a Dios usar a su hijo. Y yo quiero ver el éxito de mi hijo. Quiero ver Dios obrar en su vida. Piensa en Moisés. Moisés nunca veía un muralla caer o un gigante morir. Nunca veía el éxito de su hijo en la fe. Piense en David. ¿Qué habría sido la vida de Salomón si David estuviera a su lado para aconsejarlo? Pero cuando David muere, su hijo recibe el reino y su padre no estaba ahí para ayudarlo con decisiones. ¿Usted considera que está faltando ser intencionales en la transición generacional dentro de los ministerios? Sí, lo que noto es mucho de mi generación tiene miedo. Si entrego la iglesia, ¿qué me va a pasar? ¿Qué voy a hacer yo? Muchos no han preparado ¿Sustento y propósito o ambas, no? ambos. Sustento, no tengo jubilación o qué voy a hacer después. Pero yo estoy contento de ser parte de la iglesia. Ahora, mi carga de trabajo no ha aligerado. Sigo haciendo igual, predico cada fin de semana en algunos servicios de la iglesia. Pero puedo tomar más tiempo de ser como un padre espiritual a otros líderes. Ahora puedo atender los que me llaman un poco más, pero igual sigo activo en la iglesia y disfruto ver Dios cómo usa a mi hijo. ¿Y a usted le costó transicionar de un rol, de una responsabilidad a otra en lo personal? Nada, curiosidad, un poco de risa nomás. Es que habíamos trabajado tanto así. Era yo, Taylor, y llegamos así tantos años
que cuando Taylor comenzó yo por atrás, de repente la primera vez que escucho los pastores decir, bueno, de parte de nuestros pastores Taylor y Shanna, y yo me reí nomás, porque siempre fue de parte de los pastores Robert y Karen, pero solo risa de qué agradable poder vivir este tiempo. ¿Es cierto que al llegar usted a Perú tenía la intención inicial de dedicarse a formar líderes y no tanto así de fundar y levantar una iglesia? No, de hecho, yo fui para ser misionero. Hoy día no sé qué quiere decir esta palabra. Muy amplio todo lo que iba a Es muy amplio. Yo fui para formar líderes, trabajé en un seminario y hice plantación de iglesias, planté varias iglesias por la misión donde yo trabajaba, pero nunca pensé poner una iglesia. Por esto yo lo llamo iglesia por accidente, porque como le Muy dije, buena definición. no, le dije, me cansé de escuchar gente decir, no va a funcionar aquí. Y yo sabía que iba a funcionar. Yo sabía que los jóvenes latinos y los jóvenes americanos, en este caso, son iguales. Y funcionó. La iglesia creció, la iglesia llenó de jóvenes. Los pastores que me criticaban por usar la música rock después enviaron sus hijos a mi iglesia porque sus hijos no querían seguir el modelo de la iglesia antigua. Y hoy día ya es diferente. Ya la iglesia en el Perú nos ama. De todos modos, pienso que logró satisfacer y bastante bien esa vocación y ese deseo de poder servir a los líderes de la iglesia, porque precisamente siendo iglesia, ustedes promueven a todos los pastores herramientas, principios para el liderazgo de sus congregaciones. De hecho, están con este objetivo de alcanzar 1000 iglesias con 1000 miembros, ¿verdad? Sí, la meta de Hacienda Iglesias, quiero ayudar a 1000 iglesias a superar 1000 miembros. Porque si 1000 iglesias superan 1000 miembros, es 1 millón de cristianos. Y podemos transformar y bendecir una nación si hubiera 1000 iglesias que superan 1000 miembros. No importando el logo y el ego, no importando de qué denominación es o el ego de un pastor, solo quiero levantar la iglesia. Y es un trabajo que hacemos por muchos años y hemos visto Dios bendecir iglesias. Yo digo a los pastores, porque muchos pastores como están estancados y no saben cómo salir de este lugar. Cuando entraron en el ministerio tenía una visión de conquistar la ciudad. Ahora tiene una visión de no perder otro miembro, porque ya están con los 100. Y yo entro y les digo, deja de defender lo que no funciona. Dios quiere que tu iglesia crece. Esta idea que somos pequeños pero somos profundos, es que Dios ama más de los 50 que tienes. En tu ciudad hay mucha gente que Dios ama y Él quiere enviarlos a tu iglesia. Y cuando confronta también, porque eso es una confrontación, a personas que están dedicando su vida a la iglesia con palabras que realmente exhortan, ¿no? ¿Cuál es la respuesta general de esos pastores? Al principio, como yo vengo de un contexto de una iglesia tradicional, yo sé hablar con ellos. Ellos ven nuestra iglesia en Perú y dicen, nadie me puede decir que no funciona. Yo les digo, a veces al propósito lo llamo shock, quiero asustarlos. Y yo les digo de frente, Dios no está obligado a mantener tu iglesia abierta. Yo estuve en Inglaterra y entré en las iglesias donde predicó Spurgeon y Wesley. Hoy día son cantinas y restaurantes. Yo estuve en Wittenberg donde predicó Martín Lutero y clavó su tesis en la puerta. Hoy es un museo. Y si no alcanza la próxima generación, entonces te gustaría que este lugar que has hecho tanto sacrificio a comprar y luego construir ladrillo por ladrillo, que en 30 años sea un restaurante. Tiene que fijar y pensar en la próxima generación. Y es ahí cuando me dicen, ayúdame.
y podemos ayudarlos, tenemos estrategias para ayudarlos. Y en este mundo tan post-pandemia, con cambios rápidos y también con nuevas generaciones que tienen una forma de vivir la espiritualidad tan distintas, ¿qué cree que es lo más importante que las iglesias deben hacer para seguir siendo relevantes y alcanzar, como decía recién, a las nuevas generaciones? Puedo tomar media hora en esta pregunta, no más. Pero usa los adolescentes como tu traductor de la generación de ellos. Por ejemplo, yo le digo, pregunta, pastor, si no hay adolescentes en tu iglesia, llama a los adolescentes y pregunta, ¿por qué no vienen? Y Con total sinceridad. Con sinceridad, y está dispuesto a escuchar lo que dicen. Y muchos van a decir, no, es que fui con un amigo, pero me da roche, me da vergüenza porque el culto es muy largo, el culto no es para nosotros. Entonces, ¿qué tendría que hacer sin cambiar el mensaje para que un adolescente llegue a la iglesia? Claro, porque muchos tienen miedo de inclusive traicionar la visión o el corazón del ministerio, ¿no? A veces al tomar un cambio. Sí. Le doy un secreto. Esto Taylor me enseñó hace tiempo atrás que sigue en mi mente siempre. Es algo que uno vea, por ejemplo, de Apple. Apple, los iPhones. ¿Quiénes son los que compran iPhone? Y uno pensaría son los jóvenes. Pero la verdad, los jóvenes no tienen plata para comprar un iPhone. El grupo de personas que compra iPhone son personas de 60 años para arriba. Entonces, ¿por qué? El iPhone, todo el marketing que hace es de 18 a 25 años. Cuando uno ve los comerciales, están apuntando 18 a 25 años. Entonces, yo le digo a los pastores, pastor, apunta a la gente de 18 al 25. ¿En qué? En que todo música que canta, todo arte gráfico, todo video que hace, hasta la gente que está en la plataforma, ponga algunos de esa edad en la plataforma, 18 al 25. ¿Por qué? Porque los de 14 quieren tener 18 y los de 50 quieren tener 25. Entonces, si apunta a los jóvenes, ganas toda la familia. Algunos dicen, no, si yo me apunto a los jóvenes, voy a perder los grandes. iPhone demuestra lo contrario. Porque si los mayores de edad compran iPhone, nos muestra que los viejos quieren ser cool también. Y pienso en los pastores más tradicionalistas cuando los está ayudando en este punto de tanta crisis o necesidad de cambio. ¿Cómo se toman que sus consejos tal vez partan de una idea de marketing, ¿no? De una empresa? Es que a veces el mundo es más inteligente que la iglesia. Pero les digo de frente, ¿cuántas veces he oído aquí en Argentina, en toda América Latina, en México mucho? Hemos oído a los pastores decir, mis hijos aman a Dios, pero odian la iglesia. Y yo digo, por supuesto, tus hijos odian la iglesia. ¿Por qué me dicen? Porque haces la iglesia por ti, no por ellos. Hay que pensar en tus hijos. Y dicen, pero no, es que nos gusta nuestro corrito. Ya pues, hemos cantado tu corrito 30 años. Si quieres ganar los jóvenes, ponga música que le gusta. Es que es muy fuerte para mí. Te doy algodón. ¿Ok? Pero ¿qué abuelo hay que no quiere ver a sus nietos apasionados por Dios? Le doy una estadística triste. Corea del Sur, la iglesia de Yonggi-cho. 65 para arriba es 40% nacido de nuevo. 25 por abajo es 4%. Yo entré en la iglesia de Paul Yonggi-cho y es un templo enorme y preciosa. Pero hoy día, en vez de miles en los servicios, son cientos. Es que lo que hizo por una generación nunca pensó en la siguiente. Cada generación tiene lo que les llama la atención. Entonces, es ahí donde tenemos que ser sabios
cómo entrar la siguiente generación. Y cuando hablamos de las claves en la iglesia, y sobre todo las que han adoptado en camino de vida, también está incluido el dar respuesta a las necesidades sociales. Desde sus comienzos hablábamos antes de este hogar de niños, pero aún al día de hoy tienen campañas en la selva de Perú, ayudan iglesias, reparten sillas de ruedas y muchos otros programas que muestra que tienen realmente en el corazón de su iglesia servir a las necesidades humanas. ¿Cree usted que a la iglesia también le falta atender a esta clave o dar una respuesta? Sí, hay que ganar el derecho de ser escuchado. Es que muchos se predica o condiciones te doy, pero tienes que escuchar mi mensaje. Y la gente de cortesía te van a escuchar para recibir un plato, para recibir una ayuda. Pero cuando salimos nosotros, salimos sin recibir nada al cambio. Lo llamamos servolución. Es una revolución por servir, sin nada al cambio. Y cuando salimos y damos sin algo al cambio, la gente pregunta, ¿pero por qué lo hace? Somos cristianos. Y ellos solo comienzan a preguntar, ¿puedo ir a la iglesia? ¿De qué se trata? Es un evangelio agradable para ellos, en vez de estar ahí alguien predicando. Hay un dicho que tengo, es que la gente no hace cola para ser juzgado, pero sí harían cola para ser amado. Y cuando salimos solo a demostrar el amor de Dios, se sorprende. Recientemente grabamos la serie Relevantes, la cual usted protagoniza. Es una producción original de Reina Media. ¿Qué nos puede adelantar acerca de este contenido? ¿De qué nos va a estar hablando y qué nos va a enseñar? Mire, en la iglesia especialmente la palabra relevante ha sido mal interpretado. Hay muchos que piensan relevante es la moda, es el vestimiento, luces, humo en la iglesia, y tenemos un mensaje demasiado importante. El Evangelio es lo que el mundo necesita hoy. El Evangelio, buenas nuevas. El problema es que estamos contestando preguntas que el mundo no hace. Y ese hace que el mundo afuera dice, no tienen lo que yo necesito. No están haciendo lo que estoy buscando. Entonces, tendríamos que salir y preguntar en el mundo qué está enfrentando en su vida y luego ir al trono de Dios y la Biblia para encontrar, Señor, cómo solucionas este problema que tiene el mundo. En estos días se habla mucho de eficacia, de relevancia, de conceptos que pueden ser confundidos con ideas que son tendencias también, ¿no? Pero, ¿cómo distingue usted que una iglesia alcanza relevancia? Cuando alcance la próxima generación, es ganar los jóvenes y ver ellos ser discipulados y crecer en la iglesia hasta que sean ancianos. Pero seguir puntando a la siguiente generación. Cuando uno gana a los jóvenes, la iglesia comienza a ser relevante. Y cuando toma temas de la familia. Sabemos en un estudio reciente, es curioso este estudio de One Hope, pero los adolescentes hoy es una generación que no van a los pastores por consejos. Es la primera generación que no van a sus profesores. Yo nunca fui a mis padres por un consejo, porque no entendía mi generación. Pero los de generación Z para abajo hoy, ¿dónde van por un consejo? Sus padres. Van a escuchar a sus padres. Es la primera generación que quiere escuchar a sus padres. Entonces yo digo a los padres, tus hijos te están escuchando. Y me dicen, no, mis hijos no me escuchan. Sí, te están escuchando, háblales, entra en su vida. Y fortalecemos la familia para ganar los jóvenes. Es una tarea sumamente importante en la iglesia hoy. Entonces, para ser relevantes, fortalece la familia, gana los jóvenes. Ese es el énfasis que constantemente usted enseña a las iglesias y a los líderes
de todas partes del mundo y a sus 68 años continúa viajando por todo el globo. 150 días al año usted está viajando Un aproximadamente. promedio, estoy fuera de mi casa casi la mitad del año. ¿Y cómo hace para servir a esta altura de la vida con tanta pasión, con tanta dedicación? Amo la iglesia local. Amo cada iglesia. Digo, quiero dedicar el resto de mi vida a decorar la novia de Cristo, a embellecer la novia de Cristo. Estamos trabajando mucho para apoyar la iglesia local. Iglesias que sienten que, bueno, llegué a 100, pero no puedo llegar a 150, o llegué a 300, pero ¿cómo rompo la barrera y llegar a 500? O tengo 500, ¿cómo llego a 1000? No son temas difíciles y no es por falta de ser espiritual. Yo le digo, pastor, usted es espiritual. Usted sabe orar, ayunar, perseverar. Lo que podemos ayudarte en es administrar un poco mejor algunas ideas de discipulado, como Right Now Media, que tiene material muy valioso, pero podemos darle algunas herramientas de romper la barrera, como yo tuve que romperlos en mi iglesia para que llegue a 1000, 2000, 3000. Ya casi 10.000. Un poco más. Un poco más. Qué bendición. Y mirando hacia el futuro, ¿cuál es su sueño para Camino de Vida y para la iglesia en Latinoamérica? Mi sueño para Camino de Vida es ver mis hijos, ver Taylor, pero tengo mis hijos en la fe, que detrás de Taylor hay otro grupo de jóvenes espectaculares, líderes. Quiero ver a ellos tener éxito. Esta es la satisfacción más grande de mi vida. Y la expectativa por mí es seguir siendo útil. Qué privilegio poder servir a Dios en tiempos como estos. Pastor, llegamos al final de esta entrevista y me gustaría que resuman unas palabras. ¿Cuál es su testimonio? Un hippie que entregó su vida a Cristo y dijo, Señor, toma mi futuro, y lo hizo. Y Dios mío, qué aventura ha sido la vida. Disfruto la vida, amo a mi esposa, amo a mis hijos, amo a mis nietos, pero amo la iglesia local, la iglesia en la cual pertenezco y la iglesia en América Latina. Yo siento que América Latina va a ser usado por Dios en este tiempo, ya no en el futuro, ahora mismo, para bendecir el mundo. Qué bendición, Pastor. Que Dios lo siga usando como lo usa. Muchas gracias por esta entrevista.